Este es el momento de escuchar. Este es el tiempo en el que Dios habla a través de su palabra poderosa. El mensaje del reino para todas las personas. Ven, ¿cómo estás? Somos una familia en Cristo. El mensaje del reino para todas las personas. Ven, ¿cómo estás? Somos una familia en Cristo. Ven, ¿cómo estás? Cristo nos une hoy. Familia en Cristo. Aleluya. Por favor, toma asiento, iglesia. Damos gracias a Dios por este tiempo. Y como iglesia, ya lo hemos compartido, tenemos una misión en el mundo y dar a conocer el nombre de Jesús a todas las personas y que Dios sea glorificado en medio de esta tierra. Y hay algo que vamos a compartir hoy, y todo lo que compartimos siempre está basado en este hermoso principio que entendemos es el principio de la cruz, en que Jesucristo vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros. Y Él murió y luego resucitó para que todo ser humano pueda tener una comunión con Dios, para que todo ser humano pueda reconciliarse con Dios y para que estemos reconciliados con Él. Ese es el centro del Evangelio. Cristo murió y Cristo también resucitó y Cristo un día volverá. Y es lo que compartíamos hoy en la Santa Cena. Y quisiera que usted pudiese abrir la Biblia en el libro de Segunda de Crónicas, libro de Segunda de Crónicas, y vamos a leer aquí en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, y vamos a leer los versos 11 al 15. ¿Lo tiene? Bien, leemos. Dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. ¿Cómo fue? ¿Qué fue prosperado? Lo que Salomón se propuso hacer en la casa del Señor, pero también lo que se propuso hacer en su propia casa. Todo fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrase los cielos para que no haya lluvia, y si mandase a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Podemos leer todos juntos, ustedes en voz alta también, el verso 14.
si se humillase mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nos encontramos en el libro de Segunda de Crónicas. El libro de Segunda de Crónicas fue escrito hacia el año 400 antes de Cristo. La gran academia teológica piensa y cree en su mayoría de que ese libro, tanto como Primera y Segunda de Crónicas, y los relatos del libro de Esdras fueron escritos por un mismo autor, que es Esdras. Y si nosotros nos situamos en que este libro fue escrito en el año 450 por Esdras, pero está contando relatos de unos 400 años antes, cuando el rey Salomón tomó el mando del pueblo de Israel, sucediendo a David su padre, y construyó el templo. Lo que acabamos de leer es la historia del templo, o la historia cuando el templo se construye. Ya habían pasado varias generaciones, habían pasado varias decenas de años hasta que Esdras construye. El tema es que cuando uno lee Crónicas y mira lo que ahí pasa, uno se encuentra con un tiempo glorioso de la nación de Israel. Se encuentra con un templo que es majestuoso, y no solamente majestuoso porque está hecho con las mejores maderas y con oro y con las mejores telas, sino que es majestuoso porque la gloria de Dios, la presencia de Dios se manifestó en ese lugar. Uno reconoce cuando lee el texto y dice en dos de sus versículos, dice que, ya ahora estoy situándome entre el capítulo 22 de Primera de Crónicas y el capítulo 7, dice que los sacerdotes y las personas no podían entrar ni podían salir porque la gloria de Dios era tan manifiesta que no podían entrar. ¿Quiere usted la gloria de Dios? Se imagina, yo me lo he imaginado, que la gloria de Dios viene sobre esta casa y la gente que viene atrasada no va a poder entrar, porque la gloria de Dios va a estar. Y los que les gusta irse apenas termina el culto rapidito, no se van a poder ir, porque la gloria de Dios no los va a dejar. La gloria de Dios. Sin embargo, eso había pasado, pero cuando Esdras está escribiendo, la situación era distinta. Esdras escribió post-exilio, es decir, Esdras volvió del exilio. Ellos estaban en Babilonia y vinieron nuevamente a Jerusalén. Hubieron 3 expediciones que vinieron desde Babilonia hacia Jerusalén. Habían estado 70 años cautivos en Babilonia. Y en 70 años ya pasan 2 o 3 generaciones, o sea, estaban los nietos y los bisnietos. Y en ese tiempo también cambia la forma de pensar. Todos los que son mayores aquí y tienen nietos, pueden concordar conmigo que sus nietos piensan muy diferente a como ellos pensaban cuando eran jóvenes. Es más, incluso los que somos padres y vemos a nuestros hijos nos damos cuenta que piensan muy diferente a cuando nosotros éramos adolescentes, ¿sí o no? Así que los que venían de ahí no eran los que de alguna manera habían salido, eran sus descendientes. Y mucho menos eran los que habían estado en el tiempo de Salomón. Así que para ellos todo eso era historia. Y primero vinieron con Zorobabel para restaurar el templo. Luego vinieron con Esdras. Y luego finalizaron con Nehemías. Pero nos quedamos en Esdras, que fue el escritor del libro que hemos leído. Y Esdras, que era un sacerdote, él tenía el deseo y la función de que el pueblo volviese a la ley de Dios y volviesen a desarrollar el culto y volviesen a desarrollar la reunión.
Su función no era tanto la construcción, sino que lo que él deseaba es que el pueblo volviera a Dios. Entonces, inspirado por el Espíritu Santo, él recopila los escritos de la época y escribe esto que tenemos aquí. Y de alguna manera le está diciendo a su nación: miren, ahora ustedes vienen de ser esclavos, vienen a una tierra que está destruida. En la tierra que estábamos aquí, donde fuimos emigrantes, y ahora volvimos a nuestra tierra. Aquí ahora no están las casas, las destruyeron. No están los viñedos, los quemaron. Aquí nosotros ahora tenemos escasez. Pero recuerden esto, hay una promesa de Dios. Y por eso que él, si usted va conmigo al texto, les recuerda esto. Y dice: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar como casa de sacrificio. Y entonces en eso les recuerda, como yo quiero recordarles a ustedes hoy aquí y recordármelo a mí mismo, porque el Dios al que servimos no ha cambiado. Y aunque enfrentemos grandes gigantes, y aunque enfrentemos diferentes problemas, y aunque pareciera que la sociedad en la que vivimos está cada día más alejada de Dios, mis queridos, el Dios del cielo sigue teniendo el control y el poder sobre la tierra y sobre su iglesia. Y mientras la iglesia esté en la tierra, siempre habrá esperanza para las naciones. Y les recuerda y les dice: si yo cerrase los cielos para que no haya lluvia, y se mandase a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Mire, no hay lluvia, un animal que devora, pequeñito que devora. Ayer algo les hablé a los matrimonios de las langostas y del revoltón y esas cosas que devoran el amor, la paz, pequeñas cosas. No son grandes cosas. La langosta chiquitita, ¿la conocen? Con varias unas patas así, medio feo el animal ese. Bueno, no es un bicho, parece. O hubiese pestilencia. ¿Cuánta pestilencia hay? Recuerden que hace poquito venimos saliendo de una pestilencia mundial. Algo impensado para el siglo XXI, y cada uno en su casa, toda la gente con mascarilla. Es una pestilencia, pestes por todo lugar. Si Dios las envía, ¿para qué las envía? Dios las envía para que su pueblo se vuelva a Él. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios nos bendice, muchas veces cuando Dios nos bendice, la bendición nos aleja de Dios. Empezamos a confiar en lo que tenemos, empezamos a confiar en lo que sabemos, empezamos a confiar en nuestros propios recursos y terminamos alejándonos de Dios. A veces, por eso es que la Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Bien, entonces antes de seguir con el texto, yo quiero con ustedes plantear una pregunta a Dios. Y yo se la he hecho a Dios. No sé si usted la ha hecho. O a lo mejor no se la ha hecho a Dios, se la ha hecho a sí mismo. O se la ha hecho a su esposo, o a su esposa, o a su padre, o a su madre, o a su hijo, a quien sea. Y vamos a ir a Segunda de Crónicas, en el capítulo 20 de Segunda de Crónicas. ¿Lo tiene? Bien, leamos juntos. En el capítulo 20 de Segunda de Crónica. Mire la exclamación: ¡Oh Dios nuestro! Pregunta: ¿no juzgarás tú? Esa es la pregunta, ¿no juzgarás tú? Y mire la exclamación: porque en nosotros no hay fuerza
contra tan grande multitud que viene contra nosotros. ¿Está leyendo? Y lo que dice después, y dice, no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. ¿Le ha dicho eso a Dios? Dios, yo no sé qué hacer. ¿Qué voy a hacer con esta enfermedad? Estoy leyendo Segunda de Crónicas, capítulo 20. Sí, Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 10. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 10. No sabemos qué hacer. ¿Se ha encontrado alguna vez en esa situación? No sabemos qué hacer. ¿Qué voy a hacer con este hijo que cayó en la droga? ¿Qué voy a hacer con este marido que no me respeta? ¿Qué voy a hacer con esta deuda que no puedo pagar? Aún no lo encuentran. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12, perdón. Dije 10, me equivoqué, es verso 12. Gracias por la corrección. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Leamos de nuevo, ahora ya que lo tienen. Y dice, oh Dios nuestro, ¿no juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. ¿Se ha sentido así que no tiene fuerza ninguna? Y mire lo que dice. Dice, contra tan grande multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Cuando estamos así, entonces tenemos que recurrir a las promesas de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuántas promesas hay en la Biblia? ¿Ah? ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? Más de 7,000 promesas, entre 7,000 y 10,000 promesas. Alguna de esas caerá para uno, ¿no? No puede ser que entre 7,000 promesas ninguna sea para mí. Y empiezo a tomar promesas y ninguna me llega. Eso no podría ser. Entonces hay que recurrir a las promesas de Dios. Cuando se dice, no sabemos qué hacer. Mire lo que termina el texto, ese mismo texto dice, y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Sabe lo que me recuerda eso? Que aquí en Arica es muy literal. Porque cuando uno mira los cerros de Arica, ¿qué encuentra? Nada. Simple. Uno en el sur encuentra árboles, pasto, por último de mirar se relaja. Aquí uno mira el cerro y se deprime más. Pero ¿qué dijo el salmista? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Sabe por qué estaba diciendo eso? Porque en la cultura hebrea se creía que del monte venía la bendición. Por eso ellos usaban la palabra Shaddai. La palabra Shaddai, que significa senos o la vuelta de la función seno de los montes. Y de ahí venía la lluvia y de ahí venía el agua. Entonces en los montes, por eso en los montes ellos ponían sus dioses. En la cumbre de los montes ponían sus altares porque pensaban que de ahí estaba el poder, en especial en esos montes que hacían erupción, que nosotros conocemos con el nombre de volcanes. Dios despertó y nos arrasó por nuestros pecados cuando salía la lava. Pero ¿qué dijo el salmista? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y contesta, mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. ¿Usted cree que Dios se ha dormido ante su necesidad? No. Por eso que el escritor de Crónicas, que Esdras, recuerda esa batalla y les dice, a ti volveremos nuestros ojos. Entonces yo tengo ahí que hay un principio para tener la bendición de Dios, es que es la obediencia a Dios.
Y vamos a encontrar aquí en 2 de Crónicas 7:11 4 elementos que toda la iglesia debe tener, 4 elementos que toda la iglesia tiene que tener para que la gloria de Dios se manifieste y para que veamos a nuestros enemigos derrotados. Yo sigo creyendo, hermanos, con todo el movimiento pentecostal, que Dios hoy puede hacer milagros, que los milagros no son la historia, que Dios puede sanar las enfermedades, que Dios puede hacer prodigios, que Dios puede hacer señales. ¿Usted cree eso? ¿Lo anhela para la iglesia? Anhélelo. Mire, conversaba con mi hermana Paulina arriba, me decía, ha llegado gente a la iglesia, estamos creciendo. Amén. Yo lo creo. A la iglesia donde yo estoy sirviendo en Santiago también viene gente. También hay bastante gente. Y hablábamos un poco, perdonando hermana Paulina, la inconfidencia, no era algo confidencial, pero hablábamos de los hijos que nos sirven al Señor. Y ella me hablaba, ¿no es cierto?, ahí de sus hijos. Y concluíamos lo siguiente. A la manera que hacemos evangelización, a la manera que hacemos iglesia, bueno, vamos a crecer porque Dios siempre está. Pero hay ciertas personas que para venir a Cristo necesitan algo sobrenatural que acontezca en sus vidas. Entonces, queridos, sin duda, nuestro pastor Jonathan oró, Señor, que cada silla se llene. Faltan hartas sillas, ¿no? Seguramente hay hermanos que hoy no vinieron. Pero si nosotros quisiéramos, hermanos, que esta casa se llene completamente y que tengamos que botar las paredes y comprar el sitio de al lado, para que eso pase, ¿sabe lo que tiene que haber? Un acto sobrenatural de Dios en la iglesia. Porque de la forma que lo estamos haciendo nos vamos a demorar 15 años más en llegar a ser el doble de lo que hoy somos. Pero si Dios resucitara a un muerto, ¿usted cree que Dios puede resucitar a un muerto? ¿Usted no cree que el padre del muerto, la madre del muerto, los hermanos del muerto, el de la morgue que ayudó a mociar al muerto para tenerlo ahí, no vendrían a Cristo? Si Dios hace cosas sobrenaturales. Cuando observo las iglesias que crecen, y crecen exponencialmente, todas tienen el mismo... Hay cosas de su teología que no me gustan, que a veces yo me pregunto, pero Señor, mira el evangelio que predican, pero está repleto. ¿Por qué está repleto? Porque Dios hace milagros ahí. Porque Dios hace sanidades, porque Dios hace cosas sobrenaturales. Porque Dios transforma la vida de las personas. Cuando uno mira el evangelio creció en el libro de los Hechos, porque dice la Biblia que la mano de Dios estaba con los apóstoles y hacía prodigios, milagros y señales. Entonces, cuando Dios aflige a su pueblo, es porque Dios quiere que su pueblo se dé cuenta y tenga que buscarle a Él. Entonces, miremos estos 4, no voy a hablar los 4 porque no alcanzo hoy, pero el primero que dice, si se humillare mi pueblo, Dios habla de humillación. El segundo dice que y orasen, Dios habla de intercesión. El tercero dice que si buscare mi rostro, Dios quiere que estemos en su presencia. Y por último dice que si se apartan de sus malos caminos, es decir, hay que dejar el pecadillo, ese regalón, y volverse a Dios, si se apartasen de sus malos caminos. Entonces, mi querido hermano, si volvemos a Crónicas, capítulo 7, cuando Dios le dice, si pasara esto, que viene el revoltón, o que viene la pestilencia, o que no hay lluvia, dice, si se humillase mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Y qué tienen que hacer? Y orasen, y buscasen mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, sanaré sus pecados, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. ¿Usted cree que nuestras naciones, digo nuestras naciones porque aquí, si hay algo que me gusta de predicar en esta iglesia, es que siempre hay varias naciones. Y la Biblia dice que Dios es el Dios de todas las naciones.
Cuando he predicado en la iglesia donde estoy ahora, le voy a decir las naciones y me doy cuenta que hay puros chilenos. Entonces no puedo hablar así porque me van a quedar todos mirando. Pero aquí esta es una iglesia bíblica, todos los pueblos adorando a Dios. Bien, ¿se alegra usted? Aleluya. Bien, entonces, queridos míos, vamos a mirar hoy el principio número 2, que es el principio de la intercesión. Y qué bueno, yo se lo digo así, qué bueno que en esta iglesia se está orando. Porque para que una iglesia avance, necesita de la oración. Todos los libros que hablan de misiones, de cómo las misiones crecen, de cómo se establece en la iglesia, ponen un fundamento, y ese fundamento es la oración. Y aquí dice el texto que si orasen, y es interesante mirar que esa oración no es una oración simple, sino que es una oración que viene desde el interior de uno. Esa es una oración, si ustedes recuerdan, hay una mujer en la Biblia que no tenía hijos. Bueno, hay varias en la Biblia que no tenían hijos. No podían tener porque eran estériles. Pero había una en especial que fue al templo a orar. ¿Quién la recuerda? Ana, muy bien. ¿Y cómo dice que era su oración? Dice que era con aflicción de espíritu. Ella, así, desde dentro, a tal punto que el sacerdote ciego, a veces los pastores estamos ciegos, ¿no? Dios nos libre de pastores ciegos que no ven la gloria de Dios, no entienden lo que está pasando, pero bueno, a veces a uno le pasa, está metido en sus propios problemas, lidiando ahí. Entonces, ¿qué le pasó con el sacerdote ciego? Creía que estaba borracha y ahí la fue a consolar. Más no que consolar, la fue a echar del templo. Así que si a usted lo echan del templo por orar, no le haga caso al sacerdote, hágale caso a Dios, siga orando. Entonces el sacerdote fue, ¿qué mujer? Le dijo, anda, digiere tu vino. Pensaba que estaba ebria. Sin embargo, ella dijo, no estoy ebria, tengo aflicción en mi espíritu. Bueno, la palabra que aquí usa Esdras es la palabra palal. La palabra palal está traducida como oración. Pero hemos de entender que la oración, hay diferentes tipos de oración. Y esta oración a la que Dios se refiere es una oración interna. Escúcheme bien, esa palabra es un verbo, pero es un verbo reflexivo que los hebreos entendían que venía desde dentro. Nosotros en nuestra cultura occidental le llamamos del corazón. Cuando uno dice del corazón, ¿en qué piensa usted? Tiene el corazón roto. ¿Piensa que le dio un ataque al corazón? ¿Qué piensa cuando dice tiene el corazón roto? ¿Cómo? Que está pasando algo grave, ¿no? Que está queriendo y no lo quisieron querer. Que ahí lo dejaron. Bueno, tiene el corazón roto. Pero para los hebreos, ellos no lo asemejaban eso en el corazón, sino en las entrañas, en las vísceras. Algo desde dentro. Y esta palabra significa orar, interceder, intervenir o mediar. Intervenir o mediar. O sea, lo que Dios está diciéndoles a ellos, mire, si comienzan a pasar estas cosas, lo que ustedes tienen que hacer es ir delante de Dios y ser mediadores entre Dios y su nación, o entre Dios y su familia, o entre Dios y su necesidad. Entonces, no está llamándolos a hacer una oración de estas que hacemos como por compromiso, ¿no? Y nos sentamos a comer y alguien, ya, ¿quién va a dar la gracia? Dala tú. Gracias, Señor, por los alimentos. Amén. Tenía hambre el hermano y había que... No, es una oración intensa.
es una oración por el otro, es una oración por el que está enfrentando a la necesidad. Y una oración confiando que si Dios puso su mano para traer aflicción, Dios es poderoso para también poner su mano para traer libertad. Por eso cuando ellos preguntan, no sabemos qué hacer, el escritor dice, a ti volveremos nuestros ojos. Y cuando nos volvemos a Dios en medio de la aflicción, Dios es misericordioso. Hoy ya quiero que mire conmigo algunos textos de la Biblia que hablan de esto. Vamos a Éxodo capítulo 2. ¿Tiene Éxodo capítulo 2? Vamos a ir hacia el final del capítulo. Y verso 23. Y dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Esa palabra gemían es la misma palabra, que está traducida como oración en Crónicas y aquí está traducida como gemir. ¿Ha escuchado usted alguna vez un gemir? ¿Ha gemido alguna vez? ¿Cuándo gime uno? Cuando está en agonía, en aflicción. ¿Le ha tocado gemir? Esa intercesión delante de Dios por nuestra familia, por nuestra iglesia, por nuestra nación. Los israelitas ya no daban más en Egipto. Faraón los estaba oprimiendo de tal manera que ya no daban más, ya no sabían qué hacer. Entonces comenzaron a gemir. Y dice la Biblia, lo puede mirar conmigo, dice la Biblia, que ellos comenzaron a gemir a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Dios se ve conmovido por la oración intensa de su pueblo. Pero ya llevaban 400 años, hermano. Dicen un dicho, dice, no hay mal que dure 100 años. ¿Lo ha escuchado alguna vez? ¿Y qué dice la segunda parte? Y no hay insensato, no quiero ocupar la otra porque no es académica y mi esposa me va a ver y me va a retar si la uso. Y no es insensato. A ver, no hay mal que dure 100 años, ni hay insensato que los resista. Pero estos resistieron 400 años. Serán insensatos al cuadrado, ¿no? A la cuarta. 400, si no. ¿Por qué no gimieron antes? ¿Por qué no gimieron al cuarto año? Estos egipcios que se creen si nosotros tenemos un Dios poderoso que nos trajo para acá y esto nos tiene aquí esclavizado. No, nada que ver. Vamos a orar, hermano. Organicemos la oración. Orando 24 horas. Dios va a mover su corazón. Bueno, sí, es verdad que estaba profetizado de los 400 años, así que tenía que cumplirse, pero mi postura es que llega un momento en la aflicción que la única esperanza es que Dios intervenga, es que Dios ponga su mano. Entonces, querida iglesia, si nosotros queremos ver todas estas sillas con personas, tenemos que dedicar tiempo a la oración. Pero no solamente a la oración por el dolor de nuestros huesos, o la cabeza, o lo que sea que nos duela, sino que oración para que los que están en aflicción puedan conocer a Cristo.
oración, ¿sabe para qué? Para que Dios se manifieste su gloria en esta casa. Para que seamos llenos del Espíritu Santo. Para que las mujeres complicadas que hay aquí, Dios las transforme. Para los que no están conformes con el esposo, las que no están conformes con el esposo que tienen, bueno, Dios se los cambie, pero no por otro esposo, sino que los cambie desde su interior. Para los hijos que pelean con sus padres, ¿y por qué tengo estos padres? Para que Dios le cambie a los padres, no por otros, que eso es imposible, pero sí para que haya aveniencia en la iglesia. Por los padres que sufrimos, por que nuestros hijos no sirven al Señor, para que Dios actúe poderosamente sobre ellos. Porque Dios actúa. Queridos, cuando uno mira la Biblia, ve cómo Dios actúa. Fíjese usted, por ejemplo, en Saulo, el que vivía en Tarso. Saulo iba a Damasco a perseguir a la iglesia. El que andaba buscando a Cristo, quería saber de Cristo, tenía una necesidad profunda por Cristo. No, él andaba persiguiendo a Cristo. Y en el camino, Cristo se le apareció. ¿Usted cree que si esta generación incluye a Cristo no se les aparece, no van a caer igual al piso como cayó Saulo? Cuando oramos por nuestros hijos, los que somos padres, ¿se recuerdan ustedes a Samuel? El sacerdote de la época de Samuel alguna vez le habló a Samuel de quién era Dios. Nunca, hermano, lo tenía ahí limpiando las cuestiones, haciendo aseo, prendiendo el fuego, sacando la leña, poniendo la leña, lo tenía ahí. Nunca le habló de Dios. Pero estaba Samuel y dice que Dios le dijo: Samuel, Samuel. Y como Samuel no conocía la voz de Dios, pensó que era él, sacerdote, y le fue a preguntar: ¿para qué me llamas? ¿Por qué no conocía la voz de Dios? Porque el sacerdote no hizo su trabajo en enseñarle a ese niño cómo Dios hablaba. Pero Dios pasó por alto eso y lo llamó igual. Entonces, hermano, ese Dios que hace milagros, ese Dios que transforma, ese Dios es el mismo Dios al que usted y yo sirve. Es el mismo Dios que libertó a los a los israelitas de Egipto. Es el mismo Dios que en este relato que acabo de leer, cuando ellos preguntaron, no sabemos qué hacer, actuó poderosamente. Dios actuó poderosamente. ¿Usted lo cree? Créalo, porque Dios tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Y ellos estaban entonces ahí y no podían o no sabían qué hacer, y Dios vino para ellos. Los israelitas estaban complejos, oprimidos. ¿Tiene opresiones usted? Hay opresiones, ¿cierto? La Biblia tiene muchas promesas y muchas palabras proféticas. Y no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa que yo quisiera que Dios cumpliese ciertas palabras para mí, pero Dios cumple otras palabras para mí. Entonces hay una palabra que siempre se cumple. Yo les he contado a ustedes, sé que lo saben, que allá a la parcela donde vivía cuando estaba acá, le pusimos parcela Edén. Edén. Tenemos el WhatsApp, Edén, y todos los que viven ahí, Edén, Edén, Edén. Pero un día, entre las aflicciones de mi esposa y las mías, íbamos a casa, cuando vivíamos aquí, y dije: esposa, vamos a cambiarle el nombre a la parcela. Y le vamos a poner parcela Los Dolores. Porque todos los días aparece un dolor nuevo. Un día me duele la espalda, otro día la cabeza, otro día el pie, el hombro. Siempre un dolor nuevo. Parcela Los Dolores. Pero, queridos hermanos, esa también es una promesa del Señor. ¿Qué dice? En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Pero no estamos exentos de aflicciones.
Pero en medio de esa aflicción, hermano, una oración intercesora. Y ese es el punto que quiero dejar bien en claro. No oramos para rellenar el tiempo. No oramos porque hay un día más de reunión en la semana. No oramos para que se diga que la iglesia tiene actividades. Oramos porque la oración mueve la mano de Dios. Oramos porque creemos que el Dios al que servimos escucha nuestro clamor y viene en nuestro favor. Oramos porque creemos que hay una gran diferencia entre pedirle al Dios del cielo y ir a pedirle al vecino. Oramos porque creemos en Él. Y sabe lo que dice la Biblia aquí, que si nosotros oramos, ¿qué va a hacer Él? Dos cosas. Va a sanar nuestra tierra, pero también va a perdonar nuestros pecados. ¿Quiere usted vivir siempre libre de pecado? Vaya a Dios en oración. ¿Y quiere que su tierra sea sana? Vaya a Dios en oración. ¿Qué es la oración? Es una conversación, es hablar con Dios, es ofrendar nuestro tiempo y deseo a Él por las cosas agradables a su voluntad en el nombre de Cristo. Con la confesión de los pecados y agradecimiento, reconociendo sus misericordias. Es un acto de nuestra voluntad, no oramos obligados por Dios. Cada uno ora, se anota en la oración del día sábado a las 6 de la mañana porque quiere buscar a Dios. Viene el día martes para buscar a Dios, pero también ora en su casa. Entra a su pieza, cierra su puerta o hace oración sin cesar. ¿Cuántos de ustedes hacen oración sin cesar? ¿Cuál es la oración sin cesar? ¿La recuerda? La oración sin cesar. Cuando yo era pequeño y las hermanas hablaban de la oración, decían, cuando yo estoy picando la cebolla, estoy orando. Cuando yo voy a la feria, estoy orando. Y por todos lados oraban, y yo no podía entender, cuando esta vieja pica la cebolla, ¿cómo no se corta? Claro, porque la oración para mí era cerrar los ojos, y está ahí con los ojos cerrados. Así que no se inspire mucho cuando vaya conduciendo, o sea que pum, se choque con otro. Pero la oración sin cesar significa una oración interminable. Y es esa oración que usted va haciendo cuando va de camino. Es una oración que hace en el colectivo, que cuando va en el auto la puede hacer. Es una oración, usted se recuerda, y esta aflicción, te pido por mi hermano, Señor, ayúdalo. Usted está haciendo otras cosas, puede estar pelando la papa y todo eso. Esa es la oración sin cesar. Entonces, todas las oraciones que hacemos para Dios tienen su relevancia. Pero esta oración que está diciendo aquí es más profunda. Es una oración donde usted y yo ponemos la aflicción delante del Señor, con el claro entendimiento que Él va a escuchar nuestra oración. ¿Sabe cuál es la oración más triste de las Sagradas Escrituras? La de Jesús. Cuando Él en la cruz oró y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero esa oración no la puede hacer ningún ser humano. Porque la Biblia también dice, yo estoy con ustedes siempre. No te dejaré ni te desampararé. Cristo nunca nos dejará. Cristo nunca nos desamparará. Por lo tanto, esa oración que Él hizo a su Padre fue para que Él llevó todas nuestras aflicciones. Todas nuestras aflicciones Él llevó en la cruz. Y por eso cuando Dios vio a su pueblo, Dios lo vio que estaba en aflicción, ¿qué hizo? Llamó a Moisés y lo mandó para que fuera a libertar a su pueblo. Eso es lo que Dios tiene para nosotros, porque, queridos míos, la oración siempre traerá libertad. Siempre traerá libertad. Acompáñame al libro de los Jueces, capítulo 2, versos 17 y 20. El libro de los Jueces. Vamos a leer el 16 también para entender lo que está pasando ahí con ellos. ¿Lo tienes? Libro de los Jueces, capítulo 2. Espero esta vez no equivocarme. Capítulo 2, verso 16. Está el 17 en la pantalla, pero vamos a leer el 16.
Libro de los Jueces, capítulo 2 y verso 16. ¿Lo tiene? Dice, y Jehová levantó jueces que lo librasen de las manos de los que los despojaban. O sea, nótese, ¿cómo estaba el pueblo? Con gente que los despojaba. Es decir, le quitaban su cosecha, le quitaban su dinero, le quitaban su paz, los despojaban. Pero Dios levantaba jueces para que los librasen. ¿Y qué hacía Israel? Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos. ¿Cómo se llama eso? Idolatría. A los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres. O sea, la segunda generación de los que habían estado con Josué se apartaron, obedeciendo a los mandamientos, de sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Los hijos no hicieron como sus padres que obedecieron a Dios. Por eso venían los enemigos y los despojaban. Pero mira el verso 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de las manos del enemigo todo el tiempo del juez. ¿Por qué los libraba? Porque Jehová era movido a misericordia por sus... ¿Por qué? ¿Por qué? A causa de la opresión que los afligía. ¿Qué hacía que Dios se moviese a misericordia? Sus gemidos. Los gemidos, su oración. Entonces, iglesia, es tiempo que nuestra oración sea más profunda, sea con dolor delante de Dios. Entonces, ante la pregunta, ¿y nosotros qué haremos? La respuesta es, busquemos a Dios en una oración profunda. Busquemos a Dios en una oración profunda. Si estamos en diferentes estados de desolación, de aflicción, queridos míos, si se humillase mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orasen, buscasen mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, sanaré su tierra, perdonaré sus pecados. Dios no es un Dios sordo, Dios nos escucha. Y toda nuestra ansiedad, toda nuestra aflicción y todas nuestras preguntas sin responder están delante de Él. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Es tener una oración delante de Dios. Yo me imagino lo que Jesús les dice a sus discípulos en el capítulo 22 del libro de Mateo. Y Él les dice, había un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Mire cómo era ese juez. No temía a Dios, ni respetaba a hombre. Pero también había una viuda. Y la viuda iba delante del juez para que el juez le hiciese justicia. E iba tanto delante del juez que Jesús dijo, que el juez dijo, yo no temo a Dios, ni respeto a hombre, pero esta viuda ya me sacó de quicio. Esta viuda no la quiero ni ver ni en pintura. Así que necesita esto. ¿Se lo dio? ¿Ah? ¿Se lo dio? Vamos delante de un juez justo nosotros. Perdón. Nosotros vamos ante un Dios que es un juez justo. Y Él dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le piden? Otro evangelista, el mismo texto dice, ¿cuánto más dará el Espíritu Santo? Y ahí sí que nos puso mal, porque dice, ¿quién de ustedes, si siendo malo, si su hijo le pide pan, le dará una piedra?
¿usted le dará una piedra? Y si le pide pescado, ¿le dará una? ¿Quién daría a la serpiente por el pescado al hijo? Bueno, hay algunos bromistas que son capaces, ¿eh? Yo conozco a uno. Hubo un tiempo que acá empezó a entrar, bueno, parece que todavía está mucho dentro de esto de los huevos de Pascua, ¿no? De los huevos de Pascua. Entonces se consiguió ese envoltorio que tienen los huevos de Pascua y tomó un huevo real de estos cafés y lo envolvió y se lo dio a la niña. Y por supuesto, porque como los huevos son chiquititos y este huevo era así de grande, así que la niña se quedó, parece, y lo miraba y lo chupaba, ¿no? El huevo. Menos mal que no lo mordió porque si no se ensucia. Pero Dios no es así, Él no bromea con nosotros. Dios es un Dios serio, un Dios justo. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Y el texto que acabamos de leer dice, porque me quiero centrar en el texto, que aunque habían los enemigos saqueado la ciudad, por el gemir, por el clamor, Dios se movía a misericordia. Dios siempre tendrá esa misericordia con nosotros, porque Dios es bueno y porque Dios es fiel. ¿Puede cerrar sus ojos un momento para que oremos juntos? Yo quisiera que usted se centre ahora, tal como lo hicieron los israelitas en Egipto. Ellos se centraron no en Dios, ellos se centraron en su necesidad. Somos esclavos, necesitamos libertad. Gimieron delante de Dios. Luego los israelitas eran atormentados por los pueblos que los despojaban. Y dice el texto que Dios se movía a misericordia cuando ellos gemían. Cuando ellos gemían. Dios se movía a misericordia. Entonces yo quiero que usted piense en la necesidad que tiene. Sea cual sea la necesidad que tiene. Pueda centrarse en ella o recordarla. Puede ser una enfermedad, una necesidad económica, un hijo rebelde, una familia que no conoce a Dios, familiares lejanos que dejó de ver y que no tiene esperanza de verlos, amenazas de enfermedades, pecados que no puede vencer, malos entendidos, porque ahora vamos a gemir delante de Dios. Mire su necesidad y mire el Dios que tiene. Nada hay más grande que Dios. David derrotó al gigante. Josué vio caer las murallas de Jericó. Pedro fue sacado por 2 ángeles de la prisión. Pedro fue sacado de la prisión por 2 ángeles. Pablo, cuando estaba junto al fuego y la víbora lo mordió, simplemente sacudió la víbora y nada sucedió en su vida. Cuando estaba la gran multitud, más de 5,000 personas, escuchando a Jesús, y solo tenían 5 panes y 2 pececillos,
Jesucristo oró. Y eso se multiplicó para que todos pudiesen comer y hubo abundancia aún para llevar. Yo quiero que usted siga los ejemplos de la Biblia. Y voy a poner un último ejemplo mientras usted está buscando su necesidad allí, para que oremos. Había una mujer, su hija era atormentada por un demonio. Imagínense, madres aquí, que una de sus hijos o sus hijas, de su hija, es atormentada por un demonio, una gran enfermedad. Y esa mujer era sirofenicia, era griega, y vino ante Jesús y le suplicó por su hija. Y Jesús le contestó, no a la manera de Cristo. Bueno, voy a cambiar esa frase porque no es correcta. Y Jesús le contestó no a la manera que nosotros creemos que debe contestar Cristo, sino que Jesús le contestó a la manera de Cristo, a la manera del Padre, y le dijo, no está bien dar el pan de los hijos a los perros. Se la estaba tratando de perra porque ella no era de la región, porque no era israelita. Pero esa mujer tenía una aflicción por su hija y sabía que ahí estaba el autor de la vida. Ella sabía que ahí estaba el que podía solucionar. Ella había escuchado de ese Dios que había abierto el mar. Había escuchado de ese Dios que sacó a Israel de Egipto. Había escuchado de ese niño que mató al gigante, tal como usted y yo hemos escuchado. Entonces, con toda humildad le dijo, sí, Señor. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Y Jesús dijo, oh, grande es tu fe. Ve y se haga como tú has pedido. Bien, iglesia. Usted tiene alguna necesidad. Vamos a presentarla juntos y vamos a gemir. Y al igual como esa mujer se humilló ante Dios, yo le voy a pedir a usted que en el lugar donde usted esté se ponga de rodillas para presentar su necesidad a Dios. Porque en la humildad actúa el Señor. Usted puede arrodillarse ante Dios y puede gemir, y puede gemir, y puede gemir. Y sabe, vamos a hacer algo más específico aún. Dice la Biblia que entre el altar y la entrada se postren los sacerdotes de Dios pidiendo, Señor, perdona a tu pueblo. Entonces voy a pedir a mis consiervos, a Simón y a Jonathan, que vengan aquí al altar y juntos nos vamos a arrodillar también por esta nación. Nos vamos a arrodillar humillados, porque eso dice la Biblia, ante el altar se humillaban los sacerdotes. Y nos vamos a humillar, y usted humíllese allí delante de Dios. Lleve su necesidad a Dios. Lleve su necesidad a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te necesitamos, Señor. Tú sabes que en esta sala sabemos muchos, y yo me incluyo en ellos, que tenemos situaciones que no sabemos qué hacer. Situaciones que nos destruyen, Señor. Aflicciones, Señor, que nos sobrepasan.
Pero venimos aquí de rodillas, Señor. Tú proveerás. Tú proveerás, Cristo. Conoces mi necesidad. Y aquí de rodillas, Señor. Una vez más te ruego por Ezequiel, Señor. Llámalo a tu reino. No permitas que se pierda, Señor. No permitas que el mundo, Señor, lo lleve a los salones del pecado. Yo no sé qué vas a hacer, Señor. Solo en ti confío. No permitas que se pierda, Señor. No permitas que termine sus días lejos de ti. Llámalo como a Samuel. Aparécetele como a Pablo o como a Agar, Señor. Aflígelo como afligiste a Israel para mostrarle tu gloria. Oh Dios, si tú al igual que yo sufres por hijos que no tienen a Dios, preséntalo a Dios hoy, o hermanos o padres o amigos. Señor, ten piedad y ten misericordia de nuestras naciones. Ten misericordia de los hijos de esta casa que pasan por aflicciones, que tienen necesidades. En el altar, Señor, junto a mis consiervos, pongo la necesidad de esta casa, necesidad de armonía en los hogares, necesidades económicas, necesidades de salud, Señor. Muchos aquí no sabemos qué hacer, pero alzamos nuestros ojos a los montes. Alzamos nuestros ojos a los montes. De allí no viene nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Jehová, el creador del cielo y de la tierra. No dará nuestro pie al resbaladero, no se dormirá el que nos guarda. Solo en ti confiamos, Señor, porque tu voluntad para nosotros siempre será buena, agradable, perfecta. Gemimos ante ti, Señor. Mueve tu corazón a misericordia por los hijos de esta casa, Señor. Mueve tu corazón a misericordia por los hijos de esta casa. Este
Este es el momento de escuchar. Mi corazón se rinde al verdad. Tu voz me llama sin dudar, y todo en mí quiere despertar. Y donde el cielo se abre, yo puedo ver tu luz. La noche ya no manda, si hablas tú. Este es el tiempo donde Dios habla a través de su palabra poderosa. Este es el tiempo donde Dios habla y mi alma se postra gloriosa. Tu palabra cae como lluvia fiel sobre la tierra seca de mi ser. Rompe el silencio, trae poder y me devuelve la fe otra vez. Y donde el cielo se abre, yo puedo ver tu luz. La noche ya no manda, si hablas tú. Este es el tiempo donde Dios habla a través de su palabra poderosa. Este es el tiempo donde Dios habla y mi alma se postra gloriosa. Háblame, oh, yo quiero oír tu verdad en mí, me hace vivir. Háblame, oh, te quiero seguir. Tu voz es fuego dentro de mí. Este es el tiempo donde Dios habla a través de su palabra poderosa. Este es el tiempo donde Dios habla y mi alma se postra gloriosa. Este es el tiempo donde Dios habla. Tu palabra reina sobre todo. Este es el tiempo donde Dios habla y en tu presencia lo veo todo.